Vi a The Warning el lunes en Ciudad de México, son geniales, regresan el 4 de marzo, anímate a venir, ya quisiera yo. Yo vi el segundo día, vi el video del segundo día que le abrieron a Muse, que es el sueño que tenían ellas desde pequeñitas. Muse es uno de sus bandas fetiche. Entonces las veo musicalmente totalmente sólidas y maduras y dominando el escenario. Pues han dado más de 100 conciertos en este año y los han dado con gente como Lizzie Hale o como Three Days Grace. Entonces veo al grupo en unas condiciones excelentes para dar el salto y empezar a ser headliner muy pronto con su próximo disco, que ya debería salir. No me digan que el disco salió en junio, sí, pero el EP salió en octubre del año pasado, así que hay que sacar el EP ya. El nuevo EP de The Warning ya urge, que yo sé que para mucha gente esto es poco importante, porque total, las oyen de cuando en cuando, pero es que yo me comí una o dos canciones de cada una de los conciertos que se subieron a YouTube de las giras. ¿Por qué? Por conocer y ver la evolución del grupo. Me parecía muy importante. Pongo ejemplos. ¿Por qué Daniela deja de poner cara de mala cuando hace heavy? No, porque encuentra otros espacios de expresividad. Y esa expresividad se nota en la voz. Y se nota en la solidez de la voz. Y se nota en que después de no cantar en público durante 2 años, ha logrado dar 100 conciertos. Creo que solo un día no pudo cantar. Entonces quiere decir un control extraordinario sobre la voz, sobre la garganta, sobre cuidarse, sobre no destrozarse las cuerdas vocales, cosa que no saben hacer. Giro todo el tiempo para ver si llega Elena, cosa que hay muchos que no saben hacer. Yo recuerdo al Chava Flores se deshizo la garganta y el cantante ahora se me olvida su nombre, por supuesto, de Aerosmith, se deshizo la garganta. Entonces, en ese sentido, pues yo ya tengo muy oído todo el repertorio de The Warning, sobre todo el repertorio del concierto, esos 30 minutos, entonces ya que saquen el EP. Son geniales y ojalá vengan a España. Si vienen a España las voy a ver. Por alguna causa no me quieren dar, no es cierto, no estoy mintiendo. He pedido un par de veces volver a entrevistarlas y no me han respondido. Desde octubre me hubiera gustado una entrevista cumpliendo el año de la entrevista que les hice, porque es una de las entrevistas más vistas con The Warning en todo YouTube, por cierto. Pero pedí por varios, por los canales que yo consideré oportunos, pedí repetir la entrevista con The Warning, no me contestaron, no sé por qué, pero no importa, digo, y si no me quieren dar la entrevista, no por eso voy a volverme enemigo del grupo. Claro, por mí yo soy tan importante. No es eso.